cuando uno habla de hacer un presupuesto, se interpreta como que solo el ejecutivo, solo el estudiado es el que lo puede y lo debería hacer. Y creo que todos, independientemente de lo que ganemos, sí o sí, podemos hacer un presupuesto empírico, llamémosle así, ¿verdad? Entonces, dentro de lo limitado que podrás estar, vas a tener tus gastos fijos y siempre tenés que tomar 10, 20, 25, 50 quetzales para ahorrar, o 5 si es necesario, pero que no falte eso, porque de ahí depende, como te dije al principio, una necesidad que pueda existir más adelante. Entonces, sí podemos hacer un presupuesto, partiendo de ahí, ¿verdad? Sí lo podemos hacer mentalmente incluso, ¿verdad? Porque si no, no podemos saber nosotros qué podemos gastar. Entonces, para mí es muy importante saber qué te ingresa y tus gastos fijos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast con Freddy Argueta. En esta oportunidad vamos a tener un excelente tema que creo que es de mucho interés para todos nosotros como personas que pues tenemos a nuestro cargo familia, tenemos a nuestro cargo negocio, en fin. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las finanzas personales. Y hay un dicho que reza que cuando las deudas entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Así de que vamos a platicar el día de hoy con nuestro amigo. Y para eso tenemos a un invitado muy especial, a nuestro amigo el auditor Maynor Barrios. ¿Qué tal, Maynor? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Freddy? Mucho gusto. Es un placer poder estar contigo esta noche en esta reunión, llamémosle así, de podcast. Y creo que es un tema muy importante que creo que todos debemos de tener muy en cuenta día a día, porque, como dice un dicho por ahí, el dinero no es la felicidad, pero es lo que más se parece. Claro, cabal, ¿verdad vos? Fíjate, Maynor, que este tema es muy contradictorio en muchas personas. A veces hablar de finanzas, hablar de dinero, ¿verdad? Es complicado porque a veces no sabemos ni dónde realmente estamos parados. Sabemos que trabajamos, sabemos que nos entra dinero, sabemos que gastamos, pero en sí el panorama fiel no lo tenemos. Y eso creo que nos pasa a todos en más de algún momento dado en la vida. Y pues yo creo que es el momento indicado para que el día de hoy pues platiquemos acerca de este tema. Yo creo que hay mucha gente que sus finanzas las tiene balanceadas, pero hay otras personas que están padeciendo. Y yo creo que, por ejemplo, ahorita en enero se ve mucha gente prestando dinero, ¿verdad? Para pagar los útiles de los patojos, para las inscripciones, que los uniformes que no me alcanzó y esto, porque venimos arrastrando muchas veces muchas dificultades económicas. En tu punto personal, las finanzas personales, ¿cuál sería el concepto general que abarca? Bueno, fíjate que las finanzas personales creo yo que son lo que nosotros generamos de diferente forma, lo que nosotros podemos obtener a través de nuestro trabajo. Y cuando hablamos de finanzas, creo yo que, como dijiste anteriormente, es algo bien importante porque hoy en día todas las personas, una de las mayores necesidades que pues vemos a diario es la falta de dinero. Y creo yo que tiene mucho que ver con la no buena administración de los recursos, de nuestras finanzas. Entonces, cuando uno toca el tema finanzas personales principalmente, creo que es un punto en donde nosotros tenemos que conocer lo que tenemos, lo que nos ingresa, lo que podemos gastar para tener un equilibrio y podamos denominar que sí nosotros tenemos una estabilidad financiera. Porque de lo contrario, estamos como tú dijiste hace un rato, es siempre llegando a un tiempo en donde nos quedamos cortos
y empezamos a adolecer de nuestros recursos cuando no son bien administrados. Yo creo que todas las personas deberíamos de entender desde muy pequeños a controlar nuestras finanzas. A veces los patojos dicen, es que billetes siempre va a haber, ¿verdad? Y vida solo hay una. Por ejemplo, hay muchos dichos en los que como que nos escudamos para realizar los gastos y después estamos tronando los dedos. Pero los jóvenes deberían de ponerle mucha atención a este tema porque creo que la base de la estabilidad emocional, la estabilidad en el hogar, inclusive en las empresas, es eso, es saber controlar las finanzas, qué entra, qué sale y en qué lo podemos gastar y qué no podemos controlar. A veces un gasto innecesario, no lo podemos controlar, se convierte en un dolor de cabeza muchas veces para las personas. ¿Crees que las etapas de adolescencia y juventud de hoy en día, la generación que estamos viviendo, está preparada en conocimiento para poder el día de mañana tener una vejez estable, una vejez donde no sea carga para la familia? Porque sucede de que la persona no fue bien, no administró bien su economía en su juventud, en su etapa de trabajo, y ya cuando ya entra a la tercera edad, no tiene ahorros, no tiene bienes, no tiene ninguna posesión y no puede trabajar obviamente y se comienza a convertir en una carga para la familia. ¿Crees que las generaciones que hoy estamos recibiendo tienen esa mentalidad para futuro o realmente la vida que ellos están formándose están dejando por un lado este tema de las finanzas y no le están poniendo la atención que deberían de tener? Muy buena pregunta. Me voy a ampliar un poquito en esto. Creo que la adolescencia de una buena administración en estos días se da porque todo comienza desde la niñez, en nuestros hogares, cuando en casa nosotros somos enseñados por nuestros padres a valorar lo que tenemos, número uno. Empezamos a poder administrar lo que nuestros padres en su momento nos dieron cuando estudiamos para ir al colegio, ¿verdad? Entonces creo que uno de los problemas, cuando uno habla de finanzas, es un tema muy, muy extenso, muy extenso. A veces solo decimos, bueno, usted tiene que tener un buen control de sus finanzas, pero para tener un buen control, yo creo que hay que tener una cultura. A veces para obtener un resultado es importante tener un proceso. Y para mí, pues tal vez en mi experiencia en lo personal es cuando nosotros en casa, pues creo que tenemos hijos, tú tienes hijos, venimos y vamos enseñándoles el valor de las cosas cuando ellos se puedan dar cuenta el sacrificio que uno hace como padre de poder obtener las cosas. Ellos se van dando cuenta y creo que es ahí en donde en casa uno como padre, en lugar de darle todo a manos llenas, creo que uno puede limitar en cierta parte. Uno confunde hoy últimamente el amor con el dar todo a manos llenas. Entonces decimos, bueno, es que yo quiero mucho al nene, a la nena, entonces, la pregunta clásica que nos hacemos nosotros hoy en día es que yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve, lo que a mí me faltó. Entonces, es una excusa para formar malos hábitos en nuestros hijos. Ellos no empiezan a valorar lo que tienen en sus manos. No sé si te acuerdas cuando estabas pues, de unos 10, 12 años. Antes uno iba al mercado, te comprabas una playera principalmente y un pantalón y sentías el olor a nuevo, ¿verdad? Y al ponerse uno algo nuevo significaba, eso no lo puedo tener todos los días, así es de que lo tengo que cuidar. Entonces, ese valor a las cosas hace que uno vaya fomentando una cultura de poder administrar los recursos. Luego viene
lo que uno aprende en el estudio, cuando uno va a estudiar, de alguna manera adquiere conocimiento pues no es muy amplio el conocimiento de mayordomía, pero te vas dando cuenta al final de tus compañeros, cómo llegan, cómo van, cómo viven, y uno se compara de alguna manera, ¿verdad? Cómo viven mis compañeros, cómo vivo, y también eso o le das valor o no le das valor. Luego viene la etapa, ya vamos entrando a la etapa de adolescencia, en donde si tienes una buena cultura en casa y una buena educación, te vas preparando para poder a cierta edad empezar a generar recursos para ti. Creo que hoy en día se empieza a trabajar diferentes edades, ¿verdad? Pero estadísticamente posiblemente puede ser de 18 años a 25, es donde se empieza a trabajar. Y creo que los jóvenes de hoy, me atrevo a pensar que tal vez un 60-70%, no está pensando en invertir en un terreno, en un bien inmueble, ¿verdad? Lo que piensa es, bueno, voy a comprar el mejor teléfono, ¿verdad? Y la pregunta clásica es, bueno, aunque sea en bisacuotas. Exactamente. Ahora yo trabajo, es mi dinero y por lo tanto yo tengo la libertad de hacer con él lo que yo quiero. Y entonces, cuando nosotros desviamos esa parte, nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo que tú decías, el administrar bien, para que al futuro, a la postre, no solo tengas recursos, vivas bien, sino que cuando seas anciano no seas una carga para alguien, ¿verdad? Entonces creo que hoy en día nuestra juventud piensa más en lo superficial, llamémosle así. Escuchar a un joven sentado es bueno, que diga, bueno, estoy estudiando, lo que yo gano lo reinvierto en mis estudios porque quiero ser un abogado, un doctor a futuro, porque se están viendo la vida que quieren tener a futuro. Entonces, cuando uno no planifica la vida que quiere, se tiene que conformar con la vida que te corresponda. Entonces, es muy importante esa parte en la que nosotros tenemos que darle buenos cimientos financieros y valores a nuestros hijos para que ellos se vayan encaminando y el día de mañana ellos puedan darle valor a las cosas y no puedan despilfarrar los recursos y puedan convertirse en compradores impulsivos, ¿verdad? Que compran cualquier cosa y bueno, la tengo y ahora yo puedo comprarme, tengo 3 pantalones, ahora me compro 6, ¿verdad? Y al final no te van a servir. Entonces ahí se empieza a perder un poco la administración de los recursos. Fíjate que hablas algo muy importante, yo creo que es educación financiera, ¿ya? Que es la educación que nosotros debemos de tener para poder administrar de buena forma los ingresos que puedan llegar a nosotros. Porque mira, yo he visto mucho, he leído mucho al respecto y hay gente que inclusive gana muy bien, pero gasta más de la cuenta. O sea que inclusive el título universitario que puedas tener, el puesto en la empresa que puedas tener, no te da como resultado que vas a ser un top en la economía, ¿verdad? Uh-huh. Sino que yo he conocido gente que gana bastante, tiene buen salario y debe todo, ¿verdad? Hay gente que yo he escuchado que dice que tiene las tarjetas topadas, aun cuando ganan un buen salario en un trabajo o desempeñando una labor en una empresa. Entonces yo creo que la educación financiera es lo imprescindible para toda persona para poder administrar bien sus recursos. Había un libro, me imagino que ya lo has leído, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, donde nos abre el panorama, por lo menos a las personas que nunca habíamos tenido o nunca habíamos volteado a ver con buenos ojos la educación financiera. Nos abre un panorama amplio donde dice uno, sí, tienes razón, porque no es cómo me he visto, me va a dar como resultado que soy un buen administrador de mis finanzas y esto y el otro, sino que es lo que tengas acá en la mente, lo que hayas aprendido, la educación que hayas tenido, tanto formativa en tu casa como la formativa en la escuela. Inclusive hay lugares donde hay gente que dice, pero en la escuela no nos enseñan a invertir
En las escuelas no nos enseñan educación financiera, o sea, solo te preparan para que tengas un título y te vayas a trabajar a una empresa, ¿verdad? Tener un buen puesto y listo. Pero no nos enseñan que el camino no es solo eso, o sea, vas a encontrarte durante el trayecto de vida oportunidades, desafíos, pruebas, y vas a comenzar a entender de que la vida se te complica muchas veces, pero que está en tus manos, según la educación que tengas, el poder hacer que el camino en la vejez, por lo menos, sea una vejez tranquila, ¿verdad? Una vejez relajada. ¿Y qué consejo le pudieras dar a aquellas personas que el día de hoy, porque fíjate que yo he encontrado de todos, yo he platicado con algunos amigos y me dicen, mira, a mí me gustaría invertir, yo sueño con un mi negocio, yo sueño con poner hay unos que dicen un mi changarrito, ¿verdad? Pero no me dan la economía, no puedo porque mi salario pasa de largo. Hay gente que dice, yo solo me di el gusto de verlo, de tenerlo en mis manos unos minutos y ya lo comencé a repartir. ¿Qué consejo le podemos dar a aquellas personas que en este momento dicen, bueno, yo tengo la buena intención de invertir, yo tengo la buena intención de el día de mañana tener un negocio, pero no me alcanza el dinero, no, el salario que yo gano no me da? ¿Qué le podemos decir a esa gente que el día de hoy está en esa situación? Bueno, creo que una de las claves para mí es el ahorro. El ahorro es, cuando uno escucha la palabra ahorro, uno cree que la mitad de mi sueldo tengo que guardar o que no tengo que comer y tengo que sacrificarme más de lo que debiera para poder capitalizarme. Creo que uno tiene que tener una decisión en un momento porque todo parte de dónde estás y hacia dónde quieres llegar. Porque uno puede decir, yo puedo poner, quiero poner un negocio, pero ¿por qué lo quieres poner? ¿Cuál es la visión de poner un negocio, verdad? ¿Que quieres poner uno porque quieres ganar bien? Porque va a ser un efecto dominó, ¿verdad? Si yo pongo un negocio es porque me estoy viendo con una casa a futuro. Hay una meta. Hay una meta, exacto. Entonces, conozco un amigo que pues he aprendido mucho de él. Él de niño empezó a trabajar y él ganaba, me contó, 8 quetzales al mes. De esos 8 quetzales, él se disciplinó y él dijo, bueno, yo voy a vivir con 2. 2 le voy a dar a mi mamá y 4 voy a ahorrar. Pues casi estaba ahorrando el 50%. Es bastante. No necesariamente podemos empezar con eso. Uno puede empezar con lo más mínimo. Creo que miré por ahí tu post, creo que fue de las alcancías. Sí. La verdad es... Ahí te la vamos a mostrar al rato. La verdad que te quiero felicitar, ¿oíste? Porque hay pocas personas que se interesan en las demás personas, ¿verdad? Y yo en tu caso puedo decir, bueno, yo voy a dar mi alcancía, ahorro yo, y si al final que interesa que yo esté bien soy yo. Pero el interesarse por los demás creo que es bueno y compartir las experiencias que uno tiene para que alguien más las tome. Alguien dijo por ahí, es bueno aprender de las propias experiencias y qué mejor si son de las ajenas, ¿verdad? Claro. Entonces, conozco un amigo que empezó ahorrando una vez 500 quetzales. Y él dijo, esto es todo lo que tengo, un dinero extra del que tenía. Lo guardó y posteriormente no pudo seguir ahorrando constantemente, pero tampoco tocó ese dinero. Al término de 2-3 meses puso otro poquito. Entonces, así progresivamente, la emoción de él era ver su libreta, que hoy tenía 500, luego 600 y así. Entonces, la clave es no que te comas todo lo que trabajes, porque obviamente no vas a poder vivir, pero tampoco dejar de hacerlo, aunque sean 10, 20 quetzales, pero ahorrar es bueno. Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué? Porque tienes una meta, lo que hablamos al principio.
Y número 2, porque nadie es previsivo sobre alguna enfermedad o alguna necesidad. Nadie. Exacto. Y las enfermedades, Freddy, no avisan. Cuando sentís, aparece una necesidad. ¿Y qué pasa si no estás preparado? Venís y vas a solicitar un préstamo y aceptas las condiciones que te den porque tu necesidad ya es no lees mayor. la letra chiquita. Exactamente. Entonces, pienso que cuando de a poquito es como una gotita de agua, una semillita, va de a poco, y va a llegar un momento en el que ese se va a convertir en un capital. Poco o mucho, pero es un capital. Y de ahí partís. Y sin dejar, yo lo veo así, tienes un trabajo, comes, vives y ahorras un poquito. Tus alcancías eran de 5 diarios, 20 diarios y así progresivamente, pero imagínate que ahorres 50, que te sacrifiques algo, ¿verdad? Una tu libra de chicharrón que sacrifiques. Mejor otra cosa. Mejor otra cosa. Entonces, cuesta a veces. Porque hay personas que el dinero en las bolsas les como quema. Pica. Les quema. Y entonces es ahí donde vas sin afectar tu presupuesto, ¿verdad? Vas, vivís. Y qué bonito se siente el que estés comiendo limitado, pero sabes que a la postre ese colchoncito, esa alcancía que tenés ahí, va a ser un dinero extra que puedes invertir. Y cuando hablamos de invertir, siempre la inversión va a ser un riesgo, no tener nada garantizado que lo que vas a invertir te va a generar. Sin embargo, va a ser algo de lo que ahorraste que no va a afectar tu presupuesto principal. Entonces quiere decir que ahorras un poquito y de lo poquito que tenés te hace el lujo de decir, bueno, hoy voy a invertir en esto. Es un 50-50. Uh-huh. Si sale, buenísimo. Y si no sale, el problema que nos pasa muchas veces y por lo cual nos limitamos o tenemos miedos al emprendimiento o a colocar un negocio, porque ahí está la pregunta original, es porque nosotros le apostamos a todo muchas veces. Bueno, yo necesito hacer algo y lo que tengo lo voy a arriesgar. Y ese es el mayor problema. Todos tenemos que arriesgar, pero arriesgar hasta cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque si arriesgas más de la cuenta, en lugar de jugártela al emprendedor, te vas a ir feo y vas a perder todo lo que tenías. Como dijo el Señor, ¿verdad? En la palabra, a uno le di 5, a uno le di 2 y uno hubieran puesto a trabajar el dinero. Si no podían, aunque sea intereses, lo hubieran metido. Hay varias maneras para poder evitar el riesgo, pero siempre hay que arriesgar, pero qué bueno es arriesgar lo que no es parte de tu presupuesto diario. Entonces, que eso es clave. Bueno, creo que hablar de finanzas es complicado muchas veces, porque uno no sabe en qué posiciones están las personas, ¿verdad? Hay un sinfín, ¿verdad? Vos puedes ver a la persona de pies a cabeza, pero las finanzas no sabes cómo las maneja. Decías una parte muy importante, y yo creo que lo hemos repetido mucho, un presupuesto. No sabemos cómo destinamos todo lo que nosotros nos ingresa. Y esto no va solo para las finanzas personales, sino para las finanzas empresariales. Si vas a poner un negocio, por muy chico que sea el negocio, pues debes de tener claro qué es lo que vas a hacer y, como decías, una meta. ¿Crees que las personas, o cómo definirías vos el rango o el rubro en el que nosotros debemos de enfocarnos cuando hacemos un presupuesto? Porque hay gente que está soltera, hay otros que ya están casados, hay unos que tienen un buen salario, otros que tienen un salario a veces por debajo del salario mínimo, hay otros que trabajan por su propia cuenta y no tienen un salario fijo, viven casi que al día. Entonces, ¿cómo elaborar un presupuesto sin ser tan pesimistas? Porque muchas veces la gente no lo hace porque dice, es que me da miedo saber que estoy gastando más de lo que ingresa, que me estoy acabando toda la quincena, todo lo que me dan al mes, y no me queda, y por eso no lo hago, porque me da ñañara hacer un presupuesto. ¿Cómo puede hacer una persona común y corriente que quisiera empezar a partir de hoy a hacer un análisis
y comenzar a enfocarse, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando uno va al médico, obviamente, yo siempre he dicho que nosotros no tenemos la cultura de la prevención. ¿Ya? O sea, vas hasta que ya te estás retorciendo, ya que tomaste agüita de no sé qué, la pastilla de no sé qué, que te hicieron algún medicamento natural. Ya cuando ya no te hace nada, vas al médico y el médico dice, no, es que usted viene grave, ¿verdad? Y en algunos casos la persona se recupera y en algunos otros casos no. Pero esas personas que están en este momento diciendo, bueno, yo no manejo un presupuesto, yo solo sé que me entra tanto, yo solo sé que doy para esto, para lo otro, pero sería bueno que nos dieras un desglose un poco más generalizado con respecto a los presupuestos, ¿verdad? ¿Qué rubros debería la persona de tomar en cuenta? Ok. A veces, cuando uno habla de hacer un presupuesto, se interpreta como que solo el ejecutivo, solo el estudiado es el que lo puede y lo debería hacer. Y creo que todos, independientemente de lo que ganemos, sí o sí, podemos hacer un presupuesto empírico, llamémosle así, ¿verdad? El que vende pan, sale con su carreta, sale a tales horas y regresa. Él sabe cuántos panes va a vender al día, o más o menos tiene la idea. Y creo que todos debemos de partir de algo, porque si no partimos de algo, siempre vamos a correr ese riesgo de no saber cuánto ganamos, pero cuando vemos el dinero ahí, sí sabemos qué podemos gastar con ese dinero sin saber hacia dónde o cuánto podemos disponer de lo que tenemos. Entonces, normalmente las personas, la mayoría, el comercio informal, no tiene un presupuesto, pero yo lo veo así de una manera fácil. Como te digo, cualquier persona, la persona que hace las tortillas, sabe cuánto vende al día. Sí lo sabe. Saca su promedio, lo multiplica por día o por semana, por quincena, como quiera. Entonces se forma una idea de cuánto le va a ingresar a la quincena o al mes. Pensemos que sea al mes. Luego requerirá que están las necesidades primarias, ¿verdad? Que esas definitivamente... No te las quitas encima. Los famosos gastos fijos que tenés, ¿verdad? Si estás en casa propia, qué bueno. Si no, fijo, tu renta, la luz, el cable, los gastos básicos. Esos al final son intocables. Yo no puedo decir, el dinero que tengo apartado para la renta lo voy a usar para otras cosas, porque sé que yo me voy a desestabilizar. Entonces, venimos y tomamos lo que nos ingresó, restamos primero con lo básico. Porque, mira, vos puedes tener los zapatos con aire, con ventilador ahí incorporado, pero eso no te va a afectar en mayor cosa, sí, que camines o que salgas a la calle, sí, pero el que no tenga luz, el que no tengas el dinero para la renta o que no tengas para comida, eso sí es algo que uno le pide a Dios siempre tener, ¿verdad? A veces estamos tan acostumbrados a tener un plato de comida en la mesa y no le damos el valor. Pero partiendo de eso, entonces ya mirás lo que te queda, ¿verdad? Entonces lo que te queda, saliendo de tus gastos principales básicos, entonces ya venís y empezás a ver tus gastos secundarios, ¿verdad? Venimos nosotros, recuerda que hay personas que son compradoras impulsivas, ¿verdad? Ganan bien lo que dijiste, ganan bien, son solteras, y porque son solteras tienen esa justificación. Bueno, y aquí yo no pago casa, no pago esto, porque vivo con mamá y papá, entonces aquí es feliz la cosa. Entonces solo gasté algo y lo demás a gastarlo. Pero creo que el punto no es ese, ¿verdad? El punto es poder encontrar tus gastos básicos y luego tomar lo que a ti te queda para poder ver y analizar qué es lo secundario que tenés que gastar, que tenés que hacer. Y vuelvo, dentro de todas tus limitaciones, yo vuelvo con este amigo que te digo, él no tenía ni una casa, no tenía ni papá,
la mamá lo había ido a dejar a ese lugar para que trabajara, pero él dijo, cuando yo tenga cierta edad, yo quiero tener tanto dinero guardado. Y eso significa sacrificar muchas cosas. Entonces, dentro de lo limitado que podrás estar, vas a tener tus gastos fijos y siempre tenés que tomar 10, 20, 25, 50 quetzales para ahorrar, o 5 si es necesario, pero que no falte eso. Porque de ahí depende, como te dije al principio, una necesidad que pueda existir más adelante. Entonces, sí podemos hacer un presupuesto, partiendo de ahí, ¿verdad? Sí lo podemos hacer mentalmente incluso, ¿verdad? Porque si no, no podemos saber nosotros qué podemos gastar. Entonces, para mí es muy importante saber qué te ingresa y tus gastos fijos. Esos son fundamental, intocables. Ya de ahí, pues, viene los secundarios, ¿verdad? Si te alcanza. Ya de ahí, si te alcanza para una refa al fin de semana, el domingo, que uno en familia debería de tomarlo, si las posibilidades dan, lo hace, y si no, lo tenés que sacrificar. Porque muchas veces nosotros vemos resultados en las personas. Y el problema también radica en esto, Freddy. Porque es normal que a ti te guste comer algo, un helado, o ves personas en la calle que comen. Entonces nos gusta ver y queremos hacer lo mismo muchas veces. O queremos comparar o imitarnos muchas veces. Y vemos el resultado de alguien que está en un buen lugar, pero no conocemos el proceso. Entonces, para llegar al resultado, primero tenés que pasar por tu proceso, ¿verdad? Y si tu proceso es sacrificarte, no sé, un mes, un año, lo que sea necesario para tener una estabilidad, yo creo que hay que hacerlo. Pero volvemos al punto, tus necesidades básicas son intocables. Yo creo que a veces la gente no tiene el panorama muy claro, porque, por ejemplo, una persona que gana, no sé, ponga por decir una cantidad, 1,000 quetzales. Esta persona debería de saber de que esos 1,000 quetzales que le están ingresando, de la fuente que sea, tienen que destinar para sus gastos fijos, como decías. Si renta casa, si tiene un vehículo y tiene que transportarse al trabajo, si realmente es necesario transportarse a través de un vehículo, o el vehículo se puede quedar guardado solo para unas salidas eventuales e irse, no sé, a pie al trabajo si le queda cerca o algo por el estilo. Evitar a veces aquellos gastos hormiga que comúnmente se dan en nosotros, ¿verdad? Porque todos, que una agüita, que un taquito, que esto, que el otro. Y cuando lo vamos sumando a fin de mes, nos damos cuenta que ya es una cantidad considerable y que obviamente no la comimos y bien lo hubiésemos podido destinar a un ahorro, ¿verdad? Y que ese es el otro tema. El punto importante de que la gente tiene que formarse un hábito, y un hábito bueno, que en este caso sería el ahorro. Pero el ahorro enfocado para una inversión, porque hoy en día, fíjate que yo creo que todos nos dimos cuenta de lo que pasó en el mes de octubre del año pasado, cuando la libra de tomate se disparó, ¿verdad? Y valía más la libra de tomate que el camarón. Entonces, nos damos cuenta de que suceden eventualidades que disparan los precios, cuando fue lo de la gasolina, ¿verdad? O sea, ese fue otro rollo. Entonces nos damos cuenta que todo en la vida debemos de ser precavidos en saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y también ir pensando en el futuro, porque de un momento a otro la vida nos puede cambiar, ¿ya? Y económicamente, cuando nos tocan el bolsillo, es complicado lo que sucedió en la pandemia, ¿verdad? Gente que tenía, que le había apostado todo a su negocio, que no era un negocio de algún prioritario, en el caso para la subsistencia de las familias, se vinieron abajo, perdieron el negocio, les cobraban la renta, les cobraban la mercadería y no tenían cómo pagar. Entonces, obviamente no habían ingresos económicos. Entonces, en la vida nos puede pasar de todo, y nosotros tenemos que ser precavidos en ese sentido para poder tener un colchoncito, saber, por ejemplo, las personas que invierten, ¿verdad? Obviamente tener una inversión, pero una inversión que podamos en un corto tiempo, si llegara a suceder algo, volver a retomarla, o sea, que nos vuelva en efectivo,
para poder evitar aquello de que, por ejemplo, hay gente que ahorra en una entidad bancaria a plazo fijo para X cantidad de tiempo y a los meses quiere la plata, el banco no se la va a dar. Hay gente que no entiende inclusive eso, piensan que porque lo están metiendo a plazo fijo, piensan que lo puede, momento lo puede y retirar. no es así. Hay que también tener mucho cuidado en esto. Cuando nosotros creamos un hábito de ahorro, como decías, puede ser cualquier cantidad. Lo importante es crear el hábito, que a veces es lo que no tenemos, crear un hábito. Yo he visto un sinfín de ¿cómo le podemos llamar? De fórmulas que te dicen, de tu 100% del salario, gástate el 50%, el otro 50% ya lo divides entre inversión, entre ahorro y entre gastos que te puedes hacer, lujos que te puedes dar. Pero hay personas que no pueden hacer eso, porque no le dan los números, porque gastan más, obviamente, de lo que les ingresa. Y como decías hace un momento, es bueno de que la persona haga su presupuesto, vea qué puede apretar un poquito para poder estar un poquito más desahogado y poder comenzar con el hábito del ahorro. Fíjate que decías algo muy importante. Fue creo que la primera semana de enero, algo así. Vino a mi mente el hecho de poder hacer algo para que más de alguno, mira, es que cuando uno hace esto en las redes sociales, la gente piensa que porque lo decís o porque lo haces, es un montón de gente que está ahí al pendiente, y no. Fíjate que la información importante, la información de valor, pocos la consumen. ¿Ya? Yo siempre lo he dicho acá, pero pone un video gracioso, pone chistes, pone videojuegos, pone otra cosa, y la gente lo viraliza. Lo viraliza tan fácilmente. Y un día dije, bueno, ¿por qué no impulsar de cierta manera para que las personas logren un hábito de ahorrar? Yo sé que alguno puede ahorrar mucho más, pero también sé que hay personas que pueden ahorrar poco. Inclusive yo lo decía, puedes inculcarle a tus hijos el hábito de ahorrar. Fíjate que ahorita que venía ya para acá, yo sé que una de mis hijas está haciendo sus ahorritos ahí, ya lleva casi 200 quetzales en menos de un mes, y ella contenta, ¿verdad? Porque ella dice, ella está viendo que su dinerito, cada vez que le echa, mira, que todas las tardes se pone a contarlo. Todas las tardes se pone a contarlo porque ella va viendo que su dinerito va creciendo. Entonces, yo hice un post, el post que dijiste, encontré una fórmula en las redes y comencé a hacer lo siguiente. Dije, personas que pueden ahorrar un quetzal la primera semana de enero y que la segunda semana de enero metan 2 quetzales a su alcancía, a su guardadito debajo del colchón, en la bolsita de plástico, de nylon, como sea. La primera semana tienen 1, la segunda semana que ingresan 2 ya tienen 3, la tercera semana del mes en lugar de meter 2 quetzales meten 3 y ya tienen 6, y así sucesivamente semana con semana durante 26 semanas. Y da un poquito aproximadamente por ahí de los 300 y fracción de quetzales. Otras personas que lo puedan hacer con 5 quetzales. Y es en base a las posibilidades de las personas. Otras personas que lo puedan hacer con 10. Otras personas que lo puedan hacer con 20. Otras personas si quieren hasta con 50 quetzales. Porque semana con semana, o sea, lo que dije fue de que vieran que el reto de las 26 semanas no le fuera a ser un problema, ¿verdad? Porque a veces cuando ya sentís que no lo puedes cumplir, lo tiras por la borda. Y no es eso, o sea, que sea algo que se mantenga, ¿verdad? Que sea, tal vez no fácil, pero que sí, yo decía, ni fácil ni muy difícil de cumplir, sino que te sientas un poquito más cómodo y que sí lo puede uno. Tal vez en las últimas semanas es un poquito apretado, pero dice uno, si yo ahorro 10 quetzales voy a tener, si no estoy mal, son como 3,000 quetzales, ahorrando 10 semanales y sumando 10 a cada semana. Y con 20 son 7,000. O sea, ya una persona que piensa en poner un negocio pequeñito, o sea, ya es un gran empujón para no ir a prestar a unas tasas altas. Terminas pagando el doble o el triple. Sí, porque, por ejemplo, una entidad bancaria, a veces no se los dan, para principiar no se los dan.
porque no llenan los requisitos. Entonces tienen que buscar una entidad o una persona particular para que se los preste y les cobran unos intereses demasiado altos. Y como decías, muchas veces la persona, por la necesidad que está pasando, dice, bueno, aquí con esto lo hago, pero cuando nos ponemos a hacer números reales nos damos cuenta de que estamos pagando muchísimo y que lo que deberíamos de haber comenzado hace tiempo a ahorrar para que al final de comenzar a poner ya el negocio ya no fuera tanto lo que necesito para llevarlo a cabo. ¿Cómo crees en este momento que nosotros vivimos acá en Guatemala, a cómo está la economía? Yo he escuchado a mucha gente que se está yendo para Estados Unidos. Y la mayoría, por no decir el 100%, la mayoría es por plata. Ya. Hoy platicaba con un amigo, vino aquí al negocio y dijo, había una persona que se fue a Estados Unidos y tenía 3 años de estar en Estados Unidos y hace unas semanas murió. Ya. Y decía él, pero mire Freddy, me dijo, pero él no tenía necesidad de irse. Porque me comenzó a decir, dice que él hacía esto, hacía lo otro, todo el día, y todo el día ganaba plata. Si no se echaba 500 diarios no era nada de ganancia por el trabajo que hacía. Eche pluma, dijo, 500 quetzales a 30 días. Ya es un salario bastante aceptable aquí en Guatemala. Pero decía, él no tenía la necesidad. Pero hay gente que sí, que tiene la necesidad. Yo siempre he dicho algo, que la persona que es productiva acá en Guatemala lo va a hacer fuera del país. Pero la persona que es improductiva, por no decirle de otra forma, lo mismo va a ir a hacer allá. Entonces, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que están pensando a futuro en poner un negocio? ¿Qué fórmulas de ahorro, qué fórmulas pueden ellos poner en acción para poder lograr una meta? O sea, yo entiendo que todos tenemos una meta diferente y todos obviamente necesitamos un capital distinto para poderla lograr. Pero algo que te ha funcionado o algo que has visto que le ha funcionado a alguien que obviamente comenzó con poco y de qué forma poderlo hacer para que se llegue a un fin de lograr la meta que se ha propuesto. Una persona común y corriente, ¿verdad? Con un salario bajo, por así decirlo, no un salario por encima inclusive del salario mínimo, un salario bajo, pero que pueda lograr su objetivo. Ok, fíjate que pensando en lo que estás diciendo de los productivos e improductivos, creo que nosotros estamos por cultura latinoamericana, no digamos chapina, creemos que nuestro máximo tiempo para trabajar son 8 horas y nos regimos y peleamos por eso muchas veces. No, yo entro a esa hora y por lo tanto me voy a ir temprano. Y legalmente es correcto, pero considero que cuando no tengo recursos, cuando lo que gano me impide ahorrar, cuando las circunstancias o cualquier factor te impide ahorrar, porque aquí nos vamos a salir un poquito del ahorro, ¿verdad? Creo yo que conozco personas que tienen un trabajo en el día, en Estados Unidos se ve mucho de eso, ¿verdad? Pero acá conozco personas que están de lunes a viernes en un trabajo y fin de semana están en otro. O están de 8 a 5 de la tarde en un lado y de 6 a 9 de la noche están en otro. Si tenés la habilidad, tenés que pedirle a Dios que te dé la oportunidad para poder estar en otro lado. Porque con lo que yo recibo mensual, si no me da, la chamarra decimos comúnmente, ¿verdad? Por esto, por lo que ya platicamos, creo que es importante ver qué otras habilidades, porque uno se conoce, Freddy, uno se conoce hasta cierto punto, qué habilidades tengo yo, qué puedo hacer. Yo conozco personas que se vienen a descargar al metamercado y les dan unos 20, 30, 40 quetzales bien matados, pero nadie te los va a regalar. Ellos dicen, a mí nadie me va a regalar 40, 50 quetzales y bien sudados, y aquí está la clave. Cuando uno le aprende a dar el valor a las cosas, lo que le cuesta a uno piensa antes de gastar, definitivamente. Alguien decía ahí que ahora todo, no ahora, sino siempre,
los hijos deberían de crecer con un cierto grado de limitación. Hoy nuestros hijos se estrenan cada semana, si querés, ¿verdad? Ay, esto me gusta, llévatelo, esto me gusta, par de zapatos por aquí y por allá. Pero nosotros hoy en día tenemos que ver qué es lo que nosotros, la habilidad que podemos tener, Fred, y generar, porque sí hay espacio, sí hay. Lo que no hacemos es buscar. Lo que nosotros no hacemos es ir a tocar esas puertas. Realmente no es fácil, no cualquiera te va a abrir la puerta, pero sí puedes tocarlas. Entonces, no tenemos nosotros para emprender, o por qué la gente se va, hablando de eso un poco, la gente se va porque cree que allá primero va a ir a barrer el dinero, ¿verdad? Y eso es mentira. Realmente el trabajo es más complicado, y la misma vida que la gente tiene acá, se va a dar esa vida allá y no se da cuenta que es lo mismo. Aquí gasta 50 que sales en una parranda, allá gasta $250 en una parranda, y es lo mismo, claro. No cambia en nada. Pero sí considero que uno tiene que esforzarse más. Esta persona es que me gusta mucho la historia de este amigo, porque él decía, yo ganaba tanto, ahorraba 4 quetzales. Pero cuando ya me sentía que estaba un poco limitado y que no me alcanzaba o quería ahorrar más, decía él, entraba a las 7 de la mañana, salía a las 5 de la tarde. Pero el ir uno y ofrecerte, mira, esta es una puerta que se abre. Cuando vas y decís, yo puedo hacer algo. Él decía, en las noches le decía al patrón, mire patrón, le lavo su carro. Le lavo su carro. Tiene su car wash móvil. Deme un quetzal. O 25 centavos en aquel entonces. ¿Sí? Le daban, a la semana ya eran 2, 3 carros. Entonces, uno tiene que buscarle, Freddy. Uno tiene que buscarle de uno. Y aquí hay algo bien importante. No siempre vas a conseguir la puerta que tocas. No siempre se van a dar las cosas como vos querrás. Pero eso no significa que vas a desmayar. Hoy tocas una, no se abre, vas con otra y vas con otra. Hay que ser persistentes. En la Biblia habla de un juez que estaba en su casa y una mujer que quería que le hiciera justicia. Y el juez dice que le hizo justicia no porque quería, sino por la necedad de la mujer. Hasta que lo aburrió. Te digo, le voy a hacer justicia porque ya me tiene hasta aquí. Entonces, uno tiene que ser santo terco, dijo alguien por ahí. ¿Pero por qué? Porque todo parte de algo, de cómo te quieres ver en la vida, hacia dónde quieres llegar. Y vos dijiste algo, más cuando uno ha crecido o ha vivido con limitaciones. Honestamente le dan mucho más valor a las cosas, a la vida, a la familia, y que lo que pasaste un día, te dices, yo la verdad que me merezco ya disfrutar un poquito de lo que he trabajado. Pero no me quiero salir del punto. Lo importante es que busques una segunda fuente de ingreso. Un señor decía, mire, yo puse un negocio y ahora puse otro. Mire, hoy tengo 10 locales de esto. ¿Qué pasa? Que lo que yo me voy a ganar en un año, dice él, puso ejemplo 12 locales. 12 locales, lo que yo me voy a ganar en un año, me lo voy a ganar en un mes. Porque son 12 locales, uno por mes. Claro. Voy a cortar el tiempo. Y el tiempo de vida para mí, decía él, que es muy importante. Entonces, buscar qué otra habilidad tengo. Buscar otra opción de ingresos. Porque todo inicio no es fácil. Vemos la gente que está, como dijiste, que no tiene ni siquiera el mínimo para vivir. Pero llegan a casa, no tienen para vivir, pero sí tienen una tele de 43 pulgadas. A ese punto iba a llegar ahorita. Si tienen una tele de 43 pulgadas. Y si tienen 3 horas para estar viendo películas. Mejor si es Netflix. Ahí vamos a otro punto. Entonces creo que nosotros, si tenemos tiempo, cuando haces números, 2, 3 horas diarias en la tele, porque uno se justifica. Es que vengo cansado del trabajo, la verdad que necesito. Y sí, puedes usarlo como un medio para desestresarte, está bien. Pero si ves que está limitado, tu sacrificio tiene que ser mayor. A veces
toca un mes, un año, el tiempo que sea necesario para que tengas recursos y te permita, siempre he dicho esto, te permita ir y emprender y poner un negocio, y si no te funciona, porque no toda la vida va a salir como uno quiere, no te funciona, pero tenés una fuente de ingresos, la constante, ¿verdad? Que esa, no te salió bien aquello, pero tienes esto. Entonces, yo creo que por ahí vamos, en que nosotros busquemos que no solo 8 horas podemos trabajar 10, 12 si es necesario, y buscar una segunda fuente de ingresos, porque por ahí podemos empezar. ¿Qué podemos hacer? Yo conozco personas, señoras, amas de casa, que no tienen recursos, que las veo limitadas, pero sí están sentadas todo el día en la acera, viendo a la gente pasar. Pura cámara de vigilancia. Entonces digo yo, entonces a veces no es que no exista recursos, sino no lo buscamos y no somos capaces de ir por él. Fíjate que cuando decías acerca de que nosotros tenemos que buscar qué hacer, venía a mi mente y hay gente que puede poner una su venta de garage. Exacto. Chivas que ya no sirven, mano. O sea, bueno, no es que no sirvan, ya no les damos uso. ¿Ya? En las mujeres sucede mucho, nosotros como hombres, no sé cómo sea, 1 o 2 pares de zapatos y ellas tienen un montón, ¿verdad? Y ropas, a veces hasta en bolsa, y nos damos cuenta de que a nuestro alrededor, decía alguien que se dedica a las finanzas, mira a tu alrededor y ve qué cosas utilizas y qué cosas no utilizas. Y por ahí puedes comenzar, deshaciéndote de las cosas que ya no utilizas, porque te ocupan espacio, y a través de la venta de eso vas a obtener un ingreso extra que no lo tenías posiblemente contemplado, y puede hacer que eso pueda servir para comenzar el hábito del ahorro. La gente también, yo tenía un amigo, y vos lo conoces, no voy a decir el nombre por ética, pero yo tenía un amigo que tiene familia en Estados Unidos, y aquel siempre lo miraste, o sea, siempre lo mirabas bien cambiadito, ¿verdad? Y todo, y cuando comenzó la fiebre de los iPhone, le mandaron su iPhone, ¿verdad? Cuando salía el nuevo iPhone, vendía ese y le mandaban el reciente, otro, ¿verdad? Y cada vez lo mirabas con iPhone, y un día estábamos en un lugar y una muchacha le pidió una llamada y guardó el iPhone y sacó el frijolito. Tenga, dijo. No, y el iPhone, pues, no es que en ese no tengo saldo, el que tengo saldo es en este. Y vos lo conoces perfectamente, algún día te voy a decir el nombre. Pero vamos, que a veces por apariencia queremos hacer ver que las cosas que nosotros tenemos es porque no las merecemos, y nos damos cuenta al final de cuentas que no es ese fin, no es esa finalidad que debemos de tener como personas, sino que debemos de tener una tranquilidad. Y eso es muy importante, que el hábito que puedas tener financieramente, si puedes manejar un buen presupuesto personal y un buen presupuesto familiar, vas a tener una tranquilidad para enfrentar los meses bajos, porque recordemos de que durante todo el año hay meses buenos, meses malos, por lo menos para los que nos dedicamos al comercio, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay altibajos durante el año. Y no todo el tiempo son meses de vacas gordas, ¿verdad? Entonces la persona que pueda, de cierta manera, dedicarse a poder encontrar la manera de ahorrar X cantidad, y eso inclusive ponerlo a producir, ¿ya? Pero la gente dice, pero es que ¿cómo voy yo a invertir si yo no tengo dinero? Mira, hay gente que saca sus ventecitas afuera de su casa, de granizadas, de frutas, de mangos con chile y todo eso. Entonces son personas que la están luchando. Te voy a contar una experiencia. No mía, de alguien. El primo de un amigo, decimos. El primo de un amigo del universo, que sale por el ejemplo que estamos tocando. Decía él, se quejaba mucho este amigo, que mire, que a mí no me alcanza lo que yo tengo, y lo hablaba delante del jefe, ¿verdad? Como para provocar que me aumente, y siempre lo decía, siempre. Entonces este otro amigo del jefe y amigo de él, le dijo un día, mano, usted tanto que se queja de lo que gana. Sí, la verdad que no me alcanza, no sé qué. Pongamos un negocio, digo, asociémonos. Y aquel, ¿de veras? Sí, dijo,
nos asociamos, hacemos un negocio para que usted gane más y tenga un doble ingreso, lo que estamos hablando. Está bueno, mire, lo espero a las 6 de la mañana en tal lugar, ahí lo necesito, bien bañadito, cambiadito y listo. Y mire, ¿qué tengo que llevar? Usted no tiene que llevar nada, le dijo. Yo voy a llevar todo lo que se necesita para el negocio, usted solo va a poner la mano de obra y yo pongo el capital. ¿Listo? Ok. Bueno, se fue. El otro día a las 6:30 de la mañana estaba aquel parado en cierto lugar, ¿verdad? Cuando dice que llegó el amigo, ¿verdad? Llegó en su pick-up y dice, bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué negocio? Cuando baja aquel en su bulto de naranjas, una su máquina para exprimir jugos, un su cuchillo y una su gabacha. Bueno, dijo, y unos sus vasos. Vamos a emprender este nuevo negocio y yo pongo las naranjas, el cuchillo, el exprimidor y usted la mano de obra. Pero eso no dijo, porque yo voy a hacer todo el trabajo, dijo, y si no vendo los jugos usted. Y empezó a poner un montón de excusas, porque a veces uno todo lo quiere fácil. Y la verdad que el negocio no era malo, pues. Y hasta él mismo lo podía hacer. Obviamente tal vez no tenía el recurso, pero sí tenía la mano de obra. Lo que le faltó es el deseo de decir, bueno, ya que hay alguien que me da las naranjas, pues las voy a partir. Que no a cualquiera le pasa. Que no a cualquiera le pasa. Y el jugo es a lo que se vende. Pero se negó y dijo que miren, lo voy a pensar y que mire mejor mañana. Y se fue. Bueno, nunca más se volvió a quejar, ¿verdad? Delante de él con el jefe. Pero eso sirve muchas veces. Nosotros con mi esposa tenemos este dicho. En lo particular, a veces nos ha tocado que hemos estado a punto de bendecir a alguien. A punto de bendecir a alguien. Pero la actitud de las personas, yo no sé si te ha pasado a vos, la actitud echa a perder esa bendición que a lo mejor al principio era para ellos. Vamos a regalar esto, lo otro, cuando... Mejor te lo guardo. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. A veces uno va, como dicen por ahí, a buscar trabajo pidiéndole a Dios no encontrar, ¿verdad? Entonces yo creo que la actitud con la que vos te levantes todos los días también determina muchas cosas. Siempre van a haber oportunidades, siempre van a haber. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces de verlas o no somos capaces de correr el riesgo para poder ir por ellas. Entonces, te contaba esa experiencia porque casi es similar a lo que me estás diciendo. Sí, mucha gente que pasa situaciones difíciles porque quiere. ¿Ya? Fíjate que en Guatemala hay muchas oportunidades, ¿verdad? Si tenemos una visión, yo creo que también pasa por otro punto. Si nuestra visión es muy corta, no vamos a poder ver las oportunidades que se nos presentan, ¿verdad? No sé si te has topado con alguna persona que todo el tiempo se vive quejando, que no tiene esto, que no tiene otro, que no le alcanza para esto, que no le alcanza para otro, pero no ve qué hacer porque la situación mejore. O sea, piensa que orando las cosas van a bajar del cielo y Dios les va a solventar todos los problemas, y las cosas no son así. En la vida nosotros tenemos que saber de que tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y ampliar nuestra visión, que es lo que yo decía hace un momento. Si la gente tiene cosas en su casa que no les sirven, véndalas. Obviamente tal vez no al precio que las compró, pero ¿de qué le sirve tenerlas ahí guardadas? El famoso, me va a servir para esto, me va a servir para... Algún día va a servir, dicen los abuelitos, ¿va? Y comenzamos a acumular cosas que ya no nos vamos a usar. Las guardamos, pero ya no las vamos a utilizar. Entonces, es una buena fuente de ingresos para personas que en este momento tal vez no tienen el factor económico como para decir voy a ahorrar, pero les va a ayudar a ampliar un poquito más el panorama. Otra de las cosas muy importantes que yo quiero dejar antes de terminar, creo que es muy importante que la gente se eduque. Que se eduque. Hoy en día, en las redes sociales hay de toda información. Toda la información que nosotros quisiéramos conocer está en el internet. Pero ¿por qué no buscar información que nos ayude a mejorar nuestra situación? Ya. Hay personas que necesitan ampliar su visión y con todo el material que se puede consumir en internet, que te pueden ayudar, que te pueden dar consejos, que te pueden dar tips para ahorrar, tips para invertir, tips para esto, para lo otro.
nos vamos a dar cuenta que nuestro cerebro va a comenzar a pensar en grande, va a comenzar a ampliar su conocimiento. Dice, si pues yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, ¿verdad? Entonces creo que la persona tiene que tomar acción el día de hoy, porque la mejor oportunidad para invertir fue hace 20 años. La mejor oportunidad de ahorro fue hace 20 años. Y la segunda mejor oportunidad es a partir de hoy. Si la persona al día de hoy se mentaliza que puede iniciar a crear un hábito de ahorro, por muy poco que sea, si puede ver a su alrededor que está lleno de cosas materiales que ya no las va a usar y le pueden servir a otra persona, enhorabuena, va a comenzar a hacer. Si puede sacar una su ventecita de enchiladas y con eso, con eso tal vez... Comen sí, un día. Fácilmente. Sí. O sea, realmente a veces las personas no lo hacen por vergüenza, fíjate. Y hay personas que tienen el talento. Claro. Que tienen el talento y lo tienen dormido. Seguramente conocemos a alguna persona que hace unas buenas enchiladas o hace un buen atole. Te ha invitado a la casa y se está tratando los... es que fíjese que no tengo... Pero pueden hacer una buena comida. Y no lo hacen. Y uno ve con ese talento, ¿verdad? Que la verdad que sí es importante descubrir, vuelvo otra vez, ¿qué podemos hacer? Como dice la viuda, ¿qué tenemos en casa, ¿verdad? Para poder nosotros descubrir que sí tenemos mucho cuando creemos no tener nada. Exacto. Somos muy afortunados, porque si volteamos a ver a otros lados, nos vamos a dar cuenta que hay gente que está peor que nosotros, exacto, ¿verdad? Y nosotros tenemos bendición en casa. Gracias, Maynor, por haber aceptado la invitación. Creo que queda mucho por platicar y lo habíamos platicado con vos, que en otra oportunidad vamos a hablar de otro tema también muy importante. Yo creo que vamos a exprimir lo más que podamos. Que tal vez, gracias por la oportunidad, se va el tiempo volando, ¿eh? Algo que quiero agregar tal vez, porque hay una parte, estamos hablando de las finanzas, que tiene que ver con lo que nos ingresa, con lo que gastamos, educación financiera y todo el asunto. Pero hay algo bien importante que espero concluirlo ahorita. Cuando haces todo, tus papás te ayudan, te dan una buena educación, y estudias, te preparas, invertís y haces todo el procedimiento y llegas y alcanzas lo que querés. Entonces, ese es otro problema. Pareciera ser que, bueno, ya lo alcancé y ahora ya tengo y volteas a ver y te das cuenta de lo que pasaste y disfrutas porque tenés derecho. El asunto es cómo mantenerse y cómo no perder lo que llegaste a alcanzar. Porque a veces nos equivocamos, ¿verdad? Que cuando tenemos algo, la palabra es, nos ponemos locos, ¿verdad? Y entonces empezamos a hacer mal uso de los recursos que tanto nos ha costado llegar a tenerlos. Ese es un punto. El otro punto, que es el extremo, es que cuando ya llegas a tener, entonces te cerrás y Dios guarde que alguien te toque un quetzal, ¿verdad? Porque te ha costado mucho. Entonces, mantener un equilibrio cuando no tenés nada o cuando ya tenés, tal vez no todo, pero cuando ya tenés lo que sembraste 20 años atrás, es un buen punto también, de que tenés derecho a disfrutarlo, por supuesto, con tu familia, tenés derecho a crecer más. Yo tengo un amigo que me dijo, mire usted, dijo, hacer 1 millón de quetzales usted me costó, como usted una idea, el segundo ya no, dijo, el primero fue el que me costó. Y eso es bien cierto, nos cuesta tanto, pero cuando llegamos es mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio significa mantener los pies en la tierra y acordarnos, como dice el Señor, de dónde Él nos ha sacado. Número 1. Número 2, seguir siendo buen administrador de tus recursos. Número 3, ser generoso. Es increíble la generosidad. Cuando uno tiene que tenderle la mano al que no tiene, hay que apoyar porque dice la Biblia, dando es como nosotros recibimos. Entonces, ese es el inicio para tal vez otro tema más adelante, claro, ¿verdad? Cómo mantenernos nosotros cuando llegas. Porque
todo el proceso para llegar es lo que hablamos hoy, pero luego, ¿qué sigue después de llegar? Eso será para la próxima, si Dios lo permite. No, como te digo, hay muchos temas que hablar y yo creo que vamos a hacer una serie completa con tu persona, si lo permitís, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, el día de hoy hablamos acerca de las finanzas personales, para aquellas personas que tienen un trabajo, tienen un ingreso económico, ¿cómo administrarlo, ¿verdad? Yo creo que más de algún tip, más de alguna historia le quedó grabada y que pues puedan entender que tienen que comenzar el día de hoy a guardar, y los que ya guardaron y ya tienen un capital ahí, a invertirlo para que la inflación no se los coma, ¿verdad? Porque yo creo que lo platicábamos en una ocasión con vos, que 100 quetzales hace 5 años, ponele. Adquisición ahorita para menos. hoy, obviamente, ya hay una inflación que nos comió esa plata. Que decimos la tenemos guardada, sí, pero ya no vale lo mismo, ¿verdad? Ya no compramos lo mismo. Entonces, muchas gracias, Maynor, nuevamente por haber aceptado esta invitación. Te dejo un minuto ahí para que te despidas de la audiencia. Ok. Muchas gracias, Freddy, y gracias a quien van a tener la oportunidad de poder vernos. Hay mucho que hablar. A mí me encanta hablar de eso. Están las finanzas en los hijos, las finanzas en el matrimonio, las finanzas en el trabajo. Todo eso creo que es importante tocarlo, que las personas puedan tomarse un tiempo para escuchar y aportar también, ¿verdad? La experiencia que han tenido, y es un gusto estar aquí con vos esta noche, y si Dios nos lo permite, pues estaremos en una próxima oportunidad, y que Dios los bendiga a todos. Perfecto, muchas gracias a todos, gracias por haber estado hasta este momento viendo este podcast. Yo creo que es un tema muy muy importante que nos queda muy grabados, así de que los invitamos a que comiencen sus hábitos de ahorro, a administrar su dinero, a realizar lo que es el presupuesto personal, inclusive el presupuesto familiar, para que sepan dónde están parados y qué movimientos tienen que hacer de aquí en adelante. Espero que este episodio les haya gustado. Y pues los invitamos para el siguiente episodio. Creo que tenemos temas muy importantes que vamos a seguir abordando en este podcast. Que tengan una buena noche, un buen día en el momento que ustedes vayan a ver este episodio. Hasta pronto, nos vemos.